¿Alguien de las personas que está en línea tiene alguna duda del tema 1, 2 y 3? Normalmente las tutorías, al principio pregunto dudas para cuando explique luego los temas, pues hacer un poco más de énfasis en lo que tengáis dudas. Vale, pues entonces vamos a... Bueno, buenas tardes. Si es la primera vez que venía a la tutoría, yo soy Salva y soy vuestro tutor aquí en Sevilla de esta asignatura de Fundamento de Investigación en Psicología. Vamos a seguir vamos a acabar con el tema 1. La primera clase fue introductoria, un poco para ver la organización de la asignatura y cómo íbamos a ir avanzando. Pero ya algo sí vimos de temario. La dinámica de las clases es explicar un poco los temas y después poco a poco pues ya iremos orientando las clases a partir del tema 4, cuando ya se vean metodologías concretas sobre casos prácticos, que es lo que os van a poner en el examen. En el examen aparece primero un resumen de un caso práctico y después preguntas teóricas. Entonces hay 10 preguntas, no recuerdo ahora exactamente si eran 8 o 10, del caso práctico, y después hay preguntas teóricas. Las dos últimas preguntas del examen son de una PEC que se hace con autoevaluación. Bueno, el primer tema rápidamente, porque tampoco tiene mucha dificultad. Si habéis tenido ocasión de leerlo, es un poco pues conocer básicamente al principio del tema lo que se viene a decir es que en psicología nosotros partimos de nuestro objeto de intervención como psicólogas, como psicólogos, ¿sí? Pues muchas veces es abstracto, ¿no? Porque se parte de constructos, cuando se habla de personalidad, ¿sí? Ansiedad, depresión, integración. Entonces, pues esos constructos los tenemos que traducir, tenemos que definir y tenemos que traducir esos constructos en variables operacionalizadas. Cuando se dice operativizar, lo que está haciendo referencia es a que tienen que estar bien delimitadas las operaciones para medir. Vale. Hay dos cuestiones han planteado. Una es la grabación de las tutorías, sí, ¿vale? Yo las tutorías las grabo y os envío, normalmente lo que hago es, os envío por correo cuando están disponibles el acceso web. Yo las tutorías las dejo con acceso libre en Cadena Campus, ¿vale? Y después me plantean online que me explique un poco el contraste de hipótesis del tema 2, ¿vale? Bueno, pues estuvimos viendo en la clase anterior un poco método, diseño y técnica. Es una manera, digamos, como de una manera más global a una manera más particular cuando hablamos de investigación, ¿sí? Entonces, claro, el método dice, ¿cómo se realiza un estudio? Pues con metodología científica, ¿no? Pues claro, la metodología científica tiene, perdón, es muy amplio, ¿sí? Y tiene distintos tipos de metodologías para poder desarrollarlo. No digo estudios, digo intervenciones, para que no penséis que lo que aquí se ve en la asignatura es solo para hacer estudios, también es para vuestras intervenciones, ¿vale? Entonces, por eso es por lo que el método científico tiene una serie de características generales, como ya sabéis, ¿no? Siempre, ¿no? Planteamiento de problemas, hipótesis, ¿sí? Definición de las variables, ¿sí? Después instrumento, procedimiento, ¿sí? Muestra. Hay una serie, eso es general, pero después esto se concreta en distintas estrategias o métodos particulares dependiendo de las circunstancias, que es lo que vamos a ver en el curso. Vais a ver metodología experimental, metodología cuasi experimental, metodología observacional. Esas fases generales que tiene el método científico se van a concretar en distintas particularidades entre las distintas posibles situaciones de intervención. Y más concretamente, a su vez, perdón, cada una de esas metodologías pues tiene una serie de diseños, que ya veréis más. Metodología observacional,
pues se combinan una serie de dimensiones y dan una serie de diseños, metodología experimental y así sucesivamente. Cuando se habla de diseño, el diseño engloba, digamos, un poco más las particularidades de cada metodología, ¿no? Ya lo veréis más concretamente en cada una de las metodologías. Estoy dando un poco, voy con un poco de brío porque para intentar avanzar hasta el tema como mínimo 1, 2 y 3, o empezar el 3, ¿vale? Se plantea la investigación como una introducción a la metodología investigación cuantitativa y cualitativa. Bueno, ya hoy en día esto no se da, aunque ha habido mucha polémica a lo largo ¿no? de la historia, en términos de la historia del método científico. Había disyuntiva entre si la investigación debe ser cuantitativa o cualitativa. Es decir, la cuantitativa supone que se basa desde el planteamiento hipotético deductivo, es decir, hay un modelo más teórico y a partir de ahí se desarrollan las unidades de medida, ¿sí? Mientras que la metodología cualitativa es más inductivo, es decir, es más de construcción a partir de la información que se registra. Básicamente. Entonces, bueno, voy a acabar aquí esto y ahora ¿vale? Voy a intentar, lo que voy a hacer es, voy recopilando un poco las preguntas y las dudas que vayáis planteando para no ir cortando la explicación, ¿vale? Para que haya un eje así de explicación y después, pues al final, pues vuelvo a plantear las dudas, ¿sí? Para que no haya muchos cortes, ¿vale? Si os parece bien, como una forma didáctica de dar las tutorías, ¿vale? Es decir, al principio de la clase pregunto qué dudas tenéis, incido sobre esa en la explicación y al final pues vuelvo a preguntar qué dudas tenéis, ¿vale? Para no ir cortando la grabación y al final te pierdes un poco, ¿no? Bueno, la metodología cuantitativa, porque os hagáis una idea, ¿no? Cuantificar, se supone que, ¿no? Estás asignando una magnitud, ¿no? Cuando nos pesamos y nos medimos, eso es cuantitativo, ¿sí? Y la metodología cualitativa sería, ¿no? Lo que estamos dando es una cualidad, ¿sí? Cuando dice el color del pelo, color de los ojos, ¿no? Religión que profesa, ahí no está cuantificando. Está relacionado con lo de las escalas de medida. La escala de medida, sí, la nominal y la ordinal está más relacionada con lo que es metodología cualitativa y básicamente, y la de intervalo y de razón con la cuantitativa, ¿vale? Lo que se supone que la cuantitativa busca la generalización. ¿Por qué? Porque parte de un modelo teórico y lo que quiere es, ¿no? Contrastar ese modelo teórico. Si se da, pues entonces, ¿no? Pues es capaz de predecir, ¿no? Y en cambio, cuando se habla de cualitativo, la generalización lo plantea en términos, digamos, un poco tentativos, quiere decir que no plantea como un modelo teórico explicativo de la realidad, sino que lo que plantea es un poco una descripción de la realidad como una proposición para entender qué es lo que ocurre, pero no de una manera taxativa, ¿no? Hoy en día, realmente hoy en día lo que se da, lo que se denomina los mixed methods, ¿sí? Es decir, los métodos, digamos, que mezclan, ¿no? Que son métodos mixtos, así, básicamente, es decir, que si estáis haciendo un trabajo, no dependiendo de lo que estéis trabajando, por ejemplo, si es depresión, ¿sí? O si es sobre un tipo de problemática psicológica que ya está bien delimitada. Entonces hay un modelo teórico que te dice claramente cómo tienes que hacer la intervención, en cuánto tiempo, cómo medir, ¿sí? Pues ahí puedes hacer un planteamiento más cuantitativo, lo que no quita que al mismo tiempo puedas tener información cualitativa, de entrevista, de observación, de análisis de registros documentales, ¿vale? Hoy en día, no la disyuntiva, aunque se sigue dando, hay gente que solo hace cuantitativo, hay gente que solo hace cualitativo, perdón, pero lógicamente vosotras cuando estáis trabajando no depende de cuál sea la necesidad ¿no? en el ámbito de intervención, pero vais a utilizar una u otra en función de la casuística que estéis tratando, ¿vale?
Bueno, cuando se habla postulado, paradigma, método y método de investigación, esto es algo así como muy, ¿no?, muy teórico para que entendáis que cuando uno se dice el paradigma, habéis escuchado una vez el paradigma psicoanalítico, ¿no? Pues tiene una serie de postulados, ¿no? El paradigma, ¿no?, constructivista, que tiene una serie de postulados. Es decir, cuando se habla de postulados son como una serie de afirmaciones sobre la realidad, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis pues habla de, ¿no?, la interpretación onírica de los sueños, ¿no? Y a partir de ahí pues tiene su planteamiento, pero es completamente distinto al planteamiento del conductismo, ¿no?, de la psicología cognitiva, o de la transaccional, de la gestal, ¿sí? Entonces, de nuevo vuelvo a decir lo mismo, aunque aquí se planteen de esta manera, ¿sí?, es decir, que todo ello configura acerca la idea de qué es lo que vais a trabajar, sobre cómo vais a investigar. A la hora de la verdad, cuando estéis en la práctica profesional, pues vais a usar un paradigma u otro dependiendo del problema del que estéis tratando. Habrá para una circunstancia donde un tipo de paradigma sea más adecuado que otro, y en función de eso, pues lo aplicaréis. No tiene más. Hay un libro muy bueno que se llama, si os gusta el tema, que se llama Los paradigmas en psicología, de Caparrós, un catedrático de historia de psicología de Barcelona. Está en español, está bien como lectura, ¿vale? Bueno, en la metodología cualitativa frente a la cuantitativa, ¿no? Bueno, pues obviamente los postulados de uno de otro, pues la cuantitativa sería más positivista, mientras que los paradigmas constructivistas, los paradigmas de la metodología cualitativa es más constructivista y fenomenológica. Constructivismo y fenomenología, a diferencia de paradigma positivista, positivista quiere decir, tengo un modelo teórico, yo con los datos constructo ese modelo. Constructivista y fenomenológica quiere decir, yo a través de la recogida de datos de la realidad voy haciendo una construcción de esa realidad, pero no, básicamente no se plantea el contraste de un modelo de explicación causal. Bueno, la metodología, cuando se habla de estrategia de investigación cuantitativa, la cuantitativa aquí lo están ligando fundamentalmente a la metodología experimental. Cuando se hace metodología experimental, se manipulan variables. Manipular variables lo que quiere decir es que la persona que realiza el estudio decide cuándo aparecen los valores de la variable. Por ejemplo, yo no puedo decir, ¿no?, voy a ver si el género, ¿no?, influye en el rendimiento. Lo que no puedo decir es que el género es una variable que yo manipulo, porque yo no puedo decidir cuándo una persona es, ¿no?, hombre o mujer según lo que aparezca en el DNI, ¿sí? Entonces, manipular significa que la persona que realiza la intervención decide cuándo aparecen los valores. Por ejemplo, una intervención psicológica. Yo decido si voy a hacer una intervención psicológica de un tipo o de otro y cuánto tiempo. Eso sí, no puedo manipular, ¿sí? Las metodologías que fundamentalmente usan la estrategia manipulativa de la experimental y cuasi experimental, y la no manipulativa ex post facto, encuesta y observacional, ¿vale? Cada uno de ellos, cada una de ellas es un tema de la asignatura, ¿vale? Obviamente la no manipulativa, la que sería la estrategia no manipulativa, en este caso, digamos que los valores de la variable vienen asignados, vienen dados. En la investigación cuantitativa manipulativa, por antonomasia, es la metodología experimental y cuasi experimental. Lo que se busca es una explicación causal, ¿sí? Es decir, que yo manipulo una variable y esto provoca cambios. Se supone que vosotras, cuando hagáis una intervención, yo hago una intervención, alguien viene, si es psicología clínica, ¿no? Si alguien va a vuestra... pidiendo porque tiene problemas de ansiedad o de anorexia o de lo que sea, pues vosotros vais a plantear, ese sería el efecto, ¿no?, la ansiedad, ¿sí? Y la intervención que vosotros realizáis sería la causa, ¿sí? Lo que se busca con la estrategia manipulativa, ¿vale? ¿Qué sucede? Obviamente, esto es un poco una de las causas, una de las 7 causas que planteó Aristóteles, la causalidad eficiente, bueno.
manipulación, las variables que se manipulan, a eso se le denomina variable independiente. ¿Por qué? Porque la persona que realiza la intervención, que realiza el estudio, decide cuándo aparecen los valores. Y la variable de efecto sería la variable dependiente, porque se supone que depende, ¿sí? De la intervención que yo he realizado, ¿vale? Normalmente se representa así, ¿no? Con una flecha, ¿no? Aquí tenéis la variable independiente, ¿sí? Que sería el primer término de la relación y el segundo término sería la variable dependiente. Se supone que todos los fármacos, todos los fármacos de la farmacia, todas las intervenciones que se realicen deben basarse en estudios donde previamente se haya comprobado que realmente hay una relación causa-efecto, ¿no? Porque no vas a aplicar una terapia que previamente no se haya demostrado, ¿sí? Que funciona, ¿sí? Y que esa sea la mejoría de la persona se deba a la terapia y no a otros aspectos, ¿no? Bueno, dentro de esto lo que aquí aparece son un poco concreciones que vais a ver en más detalle en cada uno de los temas, ¿vale? Cuando se habla de la investigación cuantitativa manipulativa, como os comentaba, que puede ser experimental o cuasi experimental, pues a lo que hace referencia es que tú puedes hacer una intervención, ¿no? Puedes decidir cuándo aparecen los valores de la variable, cuando dice caso único, ¿sí? O grupos, ¿vale? Caso único significa un individuo, ¿sí? O una persona, o grupo, que se supone que son grupos de personas. Pero realmente se trata de una definición, porque puede considerarse una unidad, por ejemplo, puede ser una unidad familiar, no tiene por qué ser un individuo. Depende de cómo tú defines el caso único, ¿vale? Y en la experimental, lo que sucede en la cuasi experimental, cuando dice que hay limitaciones de control, a lo que se refiere es a la forma de asignar a las personas a las condiciones. La diferencia entre la experimental y la cuasi experimental, ya lo veréis, en la experimental nosotros podemos asignar a las personas a las distintas condiciones de manera aleatoria y en la cuasi experimental no, porque ya las personas están asignadas a distintas condiciones. Pero bueno, ya eso lo veréis en el tema 5, creo que es. Y en cuanto a las estrategias no manipulativas, pues tenéis ex post facto, encuesta y observación, que ya veremos. Vuelvo a repetir, manipulativo, yo decido cuándo aparecen los valores de la variable, no manipulativo, quiere decir que yo no puedo decidir cuándo se dan los valores de la variable, sino que los valores de la variable vienen dados, ¿sí? De una manera así como rápida, la metodología observacional se caracteriza porque lo único que hace es el registro, ¿no? El registro de la ocurrencia de las conductas espontáneas de las personas, pues imaginaros que aquí se está grabando el vídeo, ¿sí? Intentando modificar lo menos posible el comportamiento de las personas, por ejemplo, ¿no? La Guardia Civil de Tráfico, cuando pone una cámara oculta para ver la velocidad, eso es un estudio observacional, de observación externa, ¿no? La encuesta, en cambio, elicita o provoca la respuesta, ¿no? De la persona, te hace una pregunta o te presenta un estímulo, te provoca una respuesta, a diferencia de la observacional. Y la ex post facto, bueno, pues lo que hace es analizar los datos una vez que ya han ocurrido, ¿sí? O sea, que ya existen y tú lo analizas a posteriori, ¿vale? Ahora, cuando acabe, os pregunto, ¿sí? Las dudas que os han ido surgiendo, ¿vale? Si os parece bien, para no cortar para avanzar. Perdón. Claro, en la no manipulativa, como os comentaba antes, lo que se caracteriza en las variables son variables de selección. Los valores son valores de selección o son valores que vienen asignados, ¿sí? Tenéis que elegir si dice, vamos a ver si el género, ¿no? Influye en el rendimiento. Pues entonces tengo que elegir un grupo de hombres, un grupo de mujeres, según el DNI, ¿sí? Y en función de eso, pues, ¿no? Analizo el rendimiento que tenga, ¿vale? En este caso, ¿no? Cuando estamos hablando de una investigación cuantitativa no manipulativa, ¿sí? En este caso, si os dais cuenta,
a la variable independiente, que antes decíamos, se le denomina variable predictora, y a la dependiente se le denomina variable criterio pronóstico. En definitiva, antes se hablaba de, ¿no?, variable independiente, ¿sí?, que era la causa, ¿sí?, de una variable dependiente. Por eso podríamos plantear una, ¿no?, direccionalidad, causa-efecto, ¿sí? ¿Sí? Ahora, en cambio, ¿veis?, se habla de variable predictora, ¿sí? Variable predictora, una variable que predice, ¿sí? Uy, estoy escribiendo con el ratón, perdón. Variable predictora frente a una variable pronóstico, ¿vale? En el fondo, en realidad, siendo más preciso, esta flechita no debería haberla puesto, la he puesto para tachar la hora, ¿sabes? Porque se supone que no, que es mucho más complicado plantear estudios de relaciones causa-efecto cuando no puede hacer manipulación de variables, ¿vale? Entonces, normalmente simplemente lo que plantea es la relación entre una predictora, ¿sí?, y un pronóstico. Por ejemplo, no, está nublado, llueve. Yo no puedo decir porque está nublado, llueve, ¿sí? Está nublado sería la variable predictora de la lluvia, pero no necesariamente, ¿sí?, va a llover, ¿no? Bueno, pues tienes temperatura, ¿no? Sí, tienes fiebre, pues posiblemente, ¿no?, tienes algún proceso, ¿no?, infeccioso vírico, o estás enfermo, ¿sí?, o enfermo, ¿vale? Bueno, voy un poco rápido. Para intentar acabar con esto, ¿vale? No estoy seguro de cuántas diapositivas me quedan. Bueno, es igual. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pequeña pausa? Que ha habido varias... ¿Aquí levantaste la mano antes? ¿Ya no? Bueno. Porque no había explicado uno. ¿Y tiene otra duda? Sí, que cuando se demuestra que un paradigma es falso y no hay otro que lo sustituya, ¿qué pasa? Normalmente me han preguntado que si se demuestra que un paradigma es falso y no hay otro que lo sustituya, ¿qué pasa? Bueno, normalmente eso no ocurre tal cual porque el método científico, como va evolucionando, es poquito a poco, o sea, va introduciendo pequeñas variantes, ¿sí? Entonces, ya lo verá un poco también por una duda que habían planteado, el contraste de hipótesis. Para tú decir que se da, previamente tienes que haber recogido datos, tienes que haberlos contrastado. Entonces, si no se da la relación que estaba establecida, ¿no?, según el paradigma, más que paradigma, porque paradigma es muy global, según tu modelo teórico, pues lo que haces es incluyes una variante y lo vuelves a estudiar. Sí, pero, o sea, el conocimiento en el método científico es acumulativo, ¿no? Pero de eso tenemos muchos ejemplos. Yo ponía ejemplo el otro día, ¿no? Pues comer huevos es malo, ¿no? O sea, igual, ¿sí? Si tomas 2 huevos a la semana, ahora no, ahora te puedes hartar de huevo y no pasa nada, ¿no? Pescado azul era malo, ahora está muy bien, ¿no?, etcétera, ¿no? No, lo que sucede es que como el método científico es molecular, como va avanzando es introduciendo pequeñas variantes, no es todo o nada, no, ¡guau!, esto no vale, ¿sí? Entonces así es como se va evolucionando, ¿no?, paso a paso. Disculpad, las personas que estaban en línea, he visto que quizás había algunas preguntas, ¿me las podéis volver a hacer? Pero, por ejemplo, en el caso de cuando se descubrió el heliocentrismo, que se cambió en plan... Claro, pero me habla de heliocentrismo. No, pero tú estás haciendo ya planteamiento más epistemológico. Que se cambió como la idea de... ¿La idea en sí? ¿Qué? ¿La idea es cómo? Me refiero a que, por ejemplo, en el caso de cuando se descubrió y se creó la teoría del heliocentrismo, no es que fuera un añadido, sino que se anuló la idea que se tenía y se puso otra. Y se puso otra, esto es, y se cambió, ¿no? Pero hoy en día, como se funciona así, introduciendo pequeños cambios, pues
Luego te dice, no, muchas veces te dicen, no, la física de Newton no vale, ¿no? Para un determinado aspecto, ¿no? Hay que utilizar la de Einstein o la de relatividad de Heisenberg, ¿no? No pasa nada. Cómo funcionamos es siempre igual. Tú registras evidencia y a partir de esas evidencias se contrastan o no, pues acepta o rechaza. ¿Vale? Tengo otra pregunta. Cuando una teoría afirma que hay excepciones, Sí. puede ser que esa teoría no sea en sí como Me plantean que si verídica. que una teoría plantea excepciones no es una buena teoría o no es buena del todo. Todas las teorías por definición te van a plantear eso, porque por definición todo modelo teórico tiene una fuente de variabilidad que es una fuente de error. En medicina, si os fijáis, siempre hay una parte que dice, no, trastorno anómalo, siempre en psicología, en todas las disciplinas. No, las teorías no te van a explicar todo, todo. Intentan explicarte un porcentaje razonable de la realidad que te sirve para tomar decisiones, pero siempre por definición, por eso no se puede hablar de validez. Aquí me preguntan qué significa que las relaciones son multidireccionales y pueden ser descubiertas en los planteamientos constructivistas. Bueno, como decía antes, constructivismo está, digamos, más de la parte de una investigación más cualitativa y por lo tanto no viene dado de un modelo, ¿no?, causa-efecto. Es decir, se plantean distintos aspectos a evaluar de la realidad y en función de eso, pues dice, bueno, pues en realidad no se trata solo de causa-efecto, sino que esta causa provoca, ¿no? Esta causa provoca este efecto, este está relacionado con otro. ¿Sí? Entonces, normalmente, y todo esto es un planteamiento constructivista, es decir, que conforme tú vas registrando datos, vas construyendo tu modelo, ¿vale? A diferencia de los planteamientos más cuantitativos, que ya partes de un modelo concreto que tú quieres contrastar. Lo que se hace en la realidad es mezclar ambos, ¿vale? Sigo. Bueno, aquí, cuando se habla de relación entre variables, pone variables manipulativas versus no manipulativas. Bueno, como inciso os digo, este esquema está sacado de Ágora, ¿sí? Yo tenía otros, pero uso ya directamente los que propone el profesorado de Madrid, lógicamente, ¿vale? Entonces, cuando se habla manipulativa frente a no manipulativa, pues como decíamos antes, ¿veis? Causa-efecto, lo que se está intentando buscar es un fenómeno causal, ¿sí? Que explica un determinado suceso. La diferencia está un poco en la relación entre las variables. Cuando hablas de una estrategia no manipulativa, como os comentaba antes, la estrategia manipulativa no tiene sentido, no manipulativa, perdón, no tiene sentido plantear una flecha unidireccional, ¿sí? Porque no se puede decir, ¿no?, que la predictora te asegura que se dé la variable de pronóstico. ¿Sí? Por eso dice que es o doble flecha o simplemente una raya, porque no puedes plantear que las variaciones de una variable provoquen los cambios en otra. Vale. Bueno, esto ya os lo he explicado un poco. Aquí, bueno, está añadido la etnografía, que es otro tipo de estudio fundamentalmente cualitativo, que lo veréis cuando llegue el tema de los estudios de post facto, ¿vale? Y la aproximación multimétodo, que también os la he comentado, ¿vale? La posición actual es la complementariedad de métodos, ¿sí? Por lo tanto, hay distintas estrategias para abordar los problemas, tanto manipulativa como no manipulativa, cualitativa como cuantitativa. Básicamente, lo que sucede es que si vais a hacer una intervención sobre un ámbito que está muy bien estudiado, entonces es más fácil utilizar metodología cuantitativa. Bien estudiado, ¿qué quiere decir?
que tiene un modelo teórico asentado, que se sabe cómo se hace la intervención y se sabe cómo se mide. Cuando no hay tanto desarrollo sobre, ¿no?, un ámbito de intervención, pues hay más cualitativo. Lo cual no quiere decir que solo sea cualitativo o cuantitativo. Tú puedes usar metodología cuantitativa y complementarla, ¿no?, o añadirle también metodología cualitativa, que es lo que suele ser el caso. ¿Vale? ¿Alguna duda más del tema 1? ¿Quién decide que una teoría es válida? La decisión de si un modelo teórico es válido o no, o tiene, más que válido, que tiene evidencia de validez, porque nunca podemos asegurar que es completamente válido, no depende de una persona, depende de los datos que tú presentes. Dice, presenta una serie de evidencias y justifica con esas evidencias, con ese estudio, que encuentras el efecto que se supone que se iba a encontrar manipulando una causa. Claro, tú lo publicas, ¿no?, lo haces público, entonces se puede ver si el estudio es correcto, no es correcto, ¿sí?, si ha tenido errores o no, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a pasar al tema 2. Aquí me preguntan otra cosa. Quería saber si la edad es un constructo. La edad en sí, cuando se habla de constructo, de lo que estamos hablando es RK2. Constructo es algo abstracto, ¿sí? Entonces, bueno, claro, si tú dices, ¿no?, la edad definida como número de años completos cumplidos desde tu nacimiento, sí, pues entonces se trata de una variable, no de un constructo. Cuando hablamos de un constructo es algo que tú no puedes medir directamente, ¿sí? Por ejemplo, dice la madurez, ¿sí? No, la madurez depende de la edad, ya estamos hablando de más cosas, ¿no? Sí, pero también de cómo reacciona ante las situaciones, de cómo resuelve los problemas, ¿sí? Entonces, cuando se habla de un constructo, estamos hablando de un concepto abstracto, ¿sí? Y la edad, bueno, pues en principio, si la define correctamente, estaríamos hablando de una variable con una serie de valores, ¿vale? Bueno, el capítulo 2 trata sobre, bueno, fases de investigación en psicología y la ética, ¿no? Esto siempre es así, ¿sí? Sí o sí, siempre en una investigación tenéis que tener claro lo que aquí aparece, ¿no? Cuando se habla de los conceptos clave en el tema es variables, hipótesis, muestreo y contraste de hipótesis. Esto es un poco que tenéis que tener claro, y en ética estos son los aspectos que tenéis que tener claro: los principios éticos, las normas éticas, el papel de la ética en la publicación, ¿vale? Bueno, en la fase en investigación cuantitativa, esto lo estuvimos también un poco comentando en la clase previa, la tutoría previa. ¿Veis? Bueno, pues a partir de un determinado problema de investigación o de intervención, si estáis en un colegio, por ejemplo, y os dicen, bueno, pues aquí tenemos un problema de, pues, de falta de compañerismo, de conducta agresiva o de lo que sea, ¿sí? Este sería un problema. Entonces vosotros, como psicólogo, como psicóloga, plantearíais una hipótesis a partir de un modelo. Bueno, tú no vas a llegar al colegio, pues yo creo que esto es, no. ¿No? Tú revisas lo que hay en la literatura, ¿no?, cuáles son las casuísticas que pueden explicar comportamientos agresivos ¿no?, en un centro educativo, y a partir de ahí pues, tú te planteas una hipótesis, diseñas el estudio con las variables que te dice tu modelo, ¿no?, registra los datos, analiza los datos, saca las conclusiones, ¿sí?, y a partir del modelo, ¿sí?, es decir, tu modelo teórico dice, bueno, pues las variables que pueden estar afectando la agresividad son tales, ¿no?, las que sean. O a lo mejor tú presentas el reporte y dices, bueno, al final, dices, bueno, pero es que realmente no hay problemas de conducta agresiva, ¿vale? Esto siempre es el mismo esquema. Primero hay una parte más teórica, ¿sí? A partir de aquí se basa en los estudios previos. Después tenéis la parte del diseño del estudio, recoge los datos, los interpreta y hace un reporte, ¿vale? Cada vez que vais a hacer un reporte como psicóloga, como psicólogo, tiene que estar basado en evidencia. Tenéis que justificar por qué habéis tomado una decisión
cómo habéis registrado esos datos, para ver si esos datos son fiables y tienen indicios de validez, ¿no? Entonces, bueno, cuando se habla de la identificación del problema, bueno, cuando se habla de los tipos de problemas, dice de existencia, de decisión, clasificación, composición, bueno, esto no tiene la mayor importancia. Lo que sí es importante es que cuando se habla de la revisión de la literatura, hoy en día no es como no hace mucho. Hoy en día, en una semana podéis estar al día de todo lo que hay sobre cualquier temática, con la base de datos electrónica y con los metabuscadores. Antiguamente era vano, pero hoy en día, con palabras claves, podéis hacer una revisión sistemática y saber exactamente sobre cualquier temática qué trabajos hay. No solo eso, sino saber la red de trabajo a nivel internacional que hay sobre esa temática. Esa es una gran ventaja que hay hoy en día. ¿Vale? Por lo tanto, cuando te planteas las preguntas de intervención o de investigación, van a estar perfectamente justificadas y perfectamente argumentadas. ¿Vale? Cuando se habla, tú tienes un problema de relaciones, cuando aquí habla covariación y causalidad, covariación lo único que significa es variación conjunta, o relación. Pero al mismo tiempo tú puedes hablar de decir, ¿no? Está nublado, llueve, pues hay una covariación o relación entre dos variables, pero no es que una sea la causa de la otra. Si una fuese la causa de la otra, entonces hablaríamos de causalidad, ¿sí? Es decir, para que se dé valores en la variable dependiente, tienen que darse una serie de valores en la variable independiente, ¿vale? Aquí me preguntan que ponga ejemplo de ex post facto. Eso es del tema 1. Bueno, un ejemplo de ex post facto pues sería, yo quiero saber si, dependiendo de la alimentación que los niños y las niñas toman en el desayuno de su casa, voy a ver si en función de eso tienen mayor o menor rendimiento en el colegio, rendimiento académico, ¿vale? O sea, entonces, lo que tienes que hacer es ex post facto, significa después de que haya ocurrido el acto. Entonces, ya los niños y las niñas han desayunado y tú registras datos que ya han ocurrido previamente, ¿vale? No los recoges tú in situ, cuando se están dando. Eso sería ex post facto. Y aquí me preguntan la otra variable, otro me pregunta aquí, ¿tiene algo que ver la covarianza en estadística con la estadística? Bueno, la covarianza simplemente es, la estadística trata de describir la realidad y también una manera de describirla es poner en relación variables y obviamente la covarianza es un indicador, es un índice estadístico que además se utiliza en la estadística para ver si dos variables están relacionadas. Bueno, aquí tenemos, siempre vais a partir en la investigación de hipótesis de trabajo, ¿sí? Es decir, la hipótesis es lo que tú predices, ¿no? Tú vas a salir de tu casa, me dices, va a llover, me dices, ¿no? Dices, no, no va a llover, no te pones chubasquero. Pues, si lo hubiera hecho hoy, pues te pones pipado, ¿no? Tu hipótesis no se ha cumplido. Claro, eso sí, a nivel ¿no? del día a día, pero claro, el método científico pues tiene que funcionar de una manera más rigurosa, ¿sí? Tú tienes un modelo teórico, por ejemplo, el de la agresión, bueno, pues para que los niños aumentar o disminuir, los niños y las niñas, la conducta agresiva, pues tenemos que fomentar las conductas cooperativas, ¿vale? Esa es tu teoría, ¿vale? Basado en un modelo teórico. Entonces, pues, hace actividades para desarrollar, ¿no? Conductas de cooperativa y de ayuda, ¿vale? Los unos con los otros, ¿no? Estas hipótesis son la hipótesis de trabajo. La hipótesis estadística, que hubo una pregunta al principio de la clase, hace referencia a que esto que nos hemos planteado a nivel conceptual se tiene que plantear a nivel de datos, ¿sí? Datos quiere decir, yo registro información, ¿sí? Si es actividad cooperativa, voy a poner aquí, ¿no? Cooperativa no, cooperativa sí, más o menos, esto va a influir en la agresividad, ¿vale?
¿vale? Digo, si no hay conducta cooperativa, sí hay agresividad, ¿sí? Si sí hay conducta cooperativa, no va a haber agresividad, ¿vale? Entonces, la hipótesis nula, querría decir, a nivel estadístico, es que independientemente de que haya conducta cooperativa o no la haya, pues va a haber el mismo nivel de agresividad, no afecta. Hipótesis nula es de lo que parte siempre el método científico, la no existencia de relación significativa. Se parte de eso. La hipótesis alternativa es cuando se dice, no, pues efectivamente, cuando los niños tienen más conducta cooperativa, se dan menos conducta agresiva. Eso sería la alternativa, la existencia de relación significativa, ¿vale? Lo que pasa es que en ciencia, la ciencia es conservadora y para decir que dos variables están relacionadas, como máximo se permite un máximo error de porcentaje de error del 5% de las veces, ¿vale? Eso quiere decir que, imaginaros, vais a empezar una relación, una persona, y decir, bueno, yo como tenga el 95% seguro de que esto va bien, no empiezo, ¿vale? Entonces, pues nosotros no tomamos decisiones así. En ciencia, para tú rechazar hipótesis nulas, es decir, para decir que dos variables están relacionadas significativamente, es algo que se tiene que dar de una manera muy clara, sin error, ¿vale? Sin que el error no sea mayor del 5% de las veces, ¿vale? Que cuando yo rechazo hipótesis nula, es decir, que acepto la alternativa, la hipótesis nula era que no hay relación. Si yo rechazo la hipótesis nula, estoy diciendo que hay relación. Pues el máximo porcentaje de veces que yo puedo rechazar hipótesis nula, siendo verdadera, es el 5%. ¿Vale? De todas maneras, eso no lo suelen preguntar, porque eso es más, lo explican en los temas, por eso lo digo, no lo suelen preguntar porque es más de análisis de datos. ¿Más o menos habéis entendido eso de la hipótesis? Yo lo último de la hipótesis nula no fue el 5%. El 5% es el máximo error que estamos dispuestos a cometer cuando tomamos la decisión de rechazar hipótesis nula. Error significa que tú rechazas hipótesis nula, pero realmente es verdadera. O sea, de todas las veces que rechazo la hipótesis nula, solo el 5%. Puedo estar equivocándome. Más del 5% no me puedo equivocar. ¿Vale? Imagínate, yo en 100 veces hago el estudio de eso, de mi teoría. De esas 100 veces, solamente puedo rechazar hipótesis, ¿sí? Y equivocarme solo el 5%. Si me equivoco más, ya no puedo rechazar hipótesis. Eso es lo máximo. Otras hipótesis significa aceptar la hipótesis nula. Claro, el tema, bueno, que por redundar un poco en esto, el motivo de eso es imaginaros, ¿no? Vacuna para el SIDA, ¿vale? Yo tengo una vacuna para el SIDA y aplico la vacuna y se cura el SIDA, ¿sí? Eso sería hipótesis alternativa. Hipótesis nula es no hay relación. Te pones la vacuna y no cura el SIDA. Entonces, claro, tienes que estar muy seguro, tienes que estar muy segura de rechazar hipótesis nula, porque dice, no, ponte la vacuna que ya con esto te quita el SIDA. Y te está equivocando la lía. Porque, sí, porque la gente se cree que no tiene SIDA y lo que hace es, ¿no? Propaga más la enfermedad, ¿entendéis? Entonces, para decir que una relación es significativa, ya acabo. ¿Cuánto me falta? Me faltan 8 minutos todavía. Sí, me faltan 8 minutos. Para yo rechazar una hipótesis nula, tengo que estar muy seguro, muy segura. Si rechazas más del 5%, puedes como poner excepciones en tu teoría. No hay excepciones. El 5% es lo máximo de errores. Sí, pero decir, mira, subo más del 5% del error, pero No, si pongo no, en la teoría que hay una excepción, ya no sigue. No, pues entonces no hay teoría. Entonces no se puede poner excepción. Para que tú plantearte una teoría, como te decía antes, tiene que estar contrastada. Contrastada el 5% como máximo de error. Si no se da eso, no está contrastada la teoría, no está validada. Eso es una cuestión estadística, no teórica, ¿vale? Bueno, tenéis problema objetivo hipótesis. Claro, el problema aparte de un modelo teórico, ¿sí?
y cuando estéis trabajando como psicólogo, como psicóloga, siempre cuando planteéis un problema lo tenéis que hacer desde los estudios previos, no lo que tal, se pueda ocurrir o no, y ese es uno de los temas que tenéis que tener muy claro, porque cuando estéis trabajando como psicólogo o psicóloga, va a haber muchas presiones sociales y políticas que os pueden hacer ver el problema de una manera u otra. Vosotros tenéis que basar en los estudios previos, igual que si yo soy médico o médica, ¿no? Y tengo que analizar un problema médico, me baso en los estudios previos, pues igual psicología. ¿Vale? Entonces desde ahí plantear el objetivo y desde ahí plantear tu hipótesis en cuanto a posibles tentativas de solución. ¿Vale? Esto que tenéis aquí, variable, nominal, ordinal, intervalo, razón, sí es la manera de registrar datos, ¿no? ¿Tenéis alguna duda de esto? ¿Os lo habéis leído? No. Bueno, rápidamente, esto también se da en análisis de datos, introducción al análisis de datos. Medir significa asignar números, ¿sí? A los conceptos, ¿vale? Entonces, cada uno de nosotros, por ejemplo, cada una de nosotras tiene el DNI tenemos un número, ¿sí? Entonces estamos medidos por ese número. Ese número sirve para nominarnos, sería una medición cualitativa, ¿vale? Entonces sería, por género, pues yo pongo aquí hombre, ¿sí? Al hombre le asigno un 1 y a mujer le asigno un 2, ¿vale? Esta es una manera de medir género, estoy solamente midiendo. Pues la escala nominal se caracteriza porque lo único que hace es identificar la relación entre los valores de las variables que se miden con escala nominal es de 22 diferencias. Si yo estoy midiendo 1, 1, 2, 2, 2, ¿sí? Lo único que puedo decir si sois iguales o distintos respecto a género, ¿sí? Y nada más. No puedo decir que el 2 sea mayor que el 1 o que el 1 menor que el 2, porque eso solo sirve para nominar, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo entendéis? La escala ordinal lo que te da es un orden, es cuando te preguntan, ¿no? ¿Cuánto te gustan las papas fritas con tomate? ¿No? De 1 a 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Pues eso sería una forma de medir ordinal, ¿no? Si a uno se va diciendo valores, yo puedo decir si a dos personas les gusta lo mismo, dos personas dicen 2, 3 o 4, pero además puedo decir si les gusta igual o distinto, y si puedo decir si les gusta más o menos que. Esa sería una escala ordinal. ¿Vale? En la escala de intervalo lo que le añade es que perdón, la distancia entre los valores, ya puedo hablar de magnitud, de distancia entre los valores. La escala de intervalo, el origen de la escala de intervalo, el cero es relativo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? La temperatura es el ejemplo típico. ¿Qué temperatura hace? 0 grados centígrados, pues eso no quiere decir ausencia de temperatura, es un posible valor, pues se dice que es un valor relativo, ¿vale? Pero sí que puedo decir, ¿no? Hay la distancia que hay entre los valores. Yo digo, hoy hace 5 grados, mañana estamos a 10 grados, el pasado estamos a 5, pues puede decir que todos los días ha ido aumentando la misma cantidad, ¿sí? Porque hay una magnitud, hay una distancia entre los valores, ¿vale? Puedo decir que no, que 10 es más que 5, que 15 es más que 10, ¿no? ¿Sí? Y lo que no puedo decir es que 0 es ausencia de temperatura. Es lo que ocurre cuando se utiliza las escalas, ¿no? En los test estandarizados. Si te vas a hacer un test de personalidad y saca un 0, no quiere decir que tenga 0 de personalidad, ¿sí? ¿Sí? Inteligencia, 0. Usted no tiene nada de inteligencia. No. Significa que la escala, ¿no? Coeficiente intelectual, el test de Wechsler, ¿sí? Pues el 0 es un posible valor. La escala de razón lo que le añade es que ya el 0 es absoluto. El 0 indica ausencia del concepto que estás midiendo, ¿vale? Y aquí lo que se estudia son las razones entre las puntuaciones. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de que se estudiara la temperatura, sí. En vez del calor, el frío, sí. Se dice, yo qué sé, menos 5 es mayor que 0, ¿sabes? Sí. Sería como... ¿Cómo explicarlo? Bueno, Como que después... sería al revés, ¿sabes?
No al entiendo. medir, en vez del calor, el frío, tendría que como afirmar que -5 es mayor que 0, ¿sabes? Bueno, lo que tiene la escala de intervalos es que como son magnitudes, no importa, quiero decir, porque ¿no? tiene la misma distancia entre los valores, no importa que sea en negativo, ¿no? o en positivo. ¿Mm? ¿Mm? ¿Alguna duda del tema 2 antes de irme, que queda un minuto? Una compañera dice que ha hecho una pregunta en el chat. A ver, ¿cuál? ¿Abajo? ¿Y dónde está? No, a ver. En el chat, una pregunta en el chat. ¿Podéis volver a hacer la pregunta en el chat? Yo tengo. A ver. Bueno, verla tú diciendo mientras encuentro la pregunta. Que en la diapositiva anterior, Sí. el apartado de razón no. No lo entiende. No. Eso no tiene razón de ser, ¿no? Básicamente el 0, ya tenemos que ir cortando, el 0 significa en la escala de razón ausencia, por ejemplo, ¿no? Si tú te pones a dieta, ¿sí? Y de hoy al mes que viene te vuelves a pesar y no has adelgazado nada, pues ¿cuánto has adelgazado? 0. 0 es nada. ¿Sí? Número de respuesta correcta en un instrumento, ¿sí? 0, pues no has respondido ninguna bien. ¿Vale? Eso significaría, y el 0 en la de intervalo implica, es algo relativo. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa, a lo que hace referencia, la hipótesis nula es ausencia de relación. La hipótesis alternativa es que sí hay relación. ¿Mm? Esa es la diferencia, ¿vale? Es que tengo que cortar. Pero lo que no entiendo es el concepto de escala de razón. Es lo mismo que escala nominal, escala ordinal y escala de intervalos. La escala es